Estimados estudiantes, que tengan muy buen día. Bueno, en esta sesión vamos a hablar al respecto de los límites convergentes. Bueno, primero vamos a conversar un poco al respecto de su definición. Se le conoce como límites convergentes a la zona donde dos placas litosféricas convergen, de ahí su nombre. De ellas se destruye la litosfera, que se le conoce a esto como los límites destructivos. Entonces eso lo vamos a poder visualizar porque existen pues una litosfera que está siendo intrusiva, la otra que está chocando, y muchas de las manifestaciones físicas en nuestro planeta son la creación de cordilleras, y en su efecto también hay movimientos telúricos, sísmicos, gracias a este movimiento, ¿no? Bueno, en este caso al choque con las fuerzas con las que estos van a ir convergiendo. ¿Cuáles son los tipos de placas que usualmente van a colisionar? Tenemos pues la más conocida, que es la placa continental y la placa oceánica. También tenemos cuando chocan dos placas oceánicas. Usualmente, consecuencia de este choque, se crean nuevos volcanes y usualmente suelen aparecer pues, ¿no?, ya en la distancia del continente, y bueno, con el tiempo se van creando islas, istmos y diferentes, bueno, en este caso cuerpos con sólidos que poco a poco van emergiendo hacia la superficie como consecuencia de las altas presiones. Y otros cuando dos placas continentales chocan. En este caso, cuando en una corteza continental fricciona con otra, creando un cierto abultamiento. Y bueno, uno de los ejemplos más conocidos son las cordilleras. Entonces, en el caso de las placas continentales y oceánicas, vamos a ver que este choque va a traer pues como una consecuencia también la presencia de tsunamis. Este movimiento va a, con el tiempo, hacer que puedan aparecer nuevos cuerpos de sólidos, por así decirlo, en la zona del mar debido a este choque. ¿Y dónde se pueden originar? Usualmente en el océano o en el caso de las fosas, o también se puede dar en el continente, ¿no? Como tenemos dos grandes grupos, en el océano y en el continente. En el caso de los océanos se les conocen como esas famosas fosas oceánicas. La más conocida de ellas es la fosa de las Marianas. Y la otra, bueno, en el caso de los continentes, la cordillera de los Andes, ¿no?, aquí en Sudamérica. Entonces, en las fosas oceánicas, consecuencia de que hay una subducción de básicamente la astenosfera, crea pues una especie de valle, un hundimiento, una zona de hundimiento, una zona mucho más profunda, y que básicamente es consecuencia de que una placa se está básicamente siendo subducida por otra, ¿no? En este caso la masa continental va a quedarse arriba, pero el movimiento de la Tierra no puede parar, así que esta se va a intentar incrustar por debajo. En el caso de la cordillera, bueno, acá tenemos las masas de las cordilleras, y no solamente se va a manifestar como una sola cordillera, sino se va a encontrar como una serie de cadenas volcánicas que también son representación de que esto está ocurriendo, ¿no? Y bueno, también vamos a encontrar que existen otras cosas adicionales, como que gracias a esta zona en donde estas dos masas continentales están chocando, se crean llanuras, y también permite que pueda salir por parte del, bueno, como parte del manto la lava, y crearse también cadenas volcánicas. Un ejemplo muy famoso acá en nuestro propio país, por ejemplo, es el Misti, ¿no?, que en general pues también es un volcán. Y bueno, vamos a tener también que se da una zona de separación gracias a que este movimiento oceánico está saliendo. Vamos a crearse de repente en algunos movimientos telúricos que se generen en el mar, van a provocar tsunamis. Y bueno, en el caso del Perú existen ambos fenómenos ocurriendo al mismo tiempo. Es por eso que, como las probabilidades son más altas, se le conoce al famoso cinturón de fuego, ¿no?, en donde no solamente estamos con la presencia de uno de estos fenómenos, sino ambos. Bueno, en caso del ejemplo más común es la fosa Perú-Chile, y también pues la cordillera de los Andes, ¿no? Aquí se está creando pues una fosa tectónica en nuestras costas, si ustedes pueden ver, y esto sigue rodeando, inclusive llega a Centroamérica, y la cordillera de los Andes, ¿no?, que atraviesa desde Argentina,
parte de Chile también, Bolivia, Perú, Ecuador. Inclusive estas son zonas en donde la cordillera de los Andes logra atravesar. ¿Cuáles son las características de las fosas oceánicas? Usualmente son muy profundas, son alargadas y tienen, bueno, pues una parte estrecha y tienen una anchura usualmente muy variable. Alrededor, y la más conocida en los dos casos quizás que son muy antagónicos quizás a nivel geológico, son el monte Everest, que tiene 8.850 metros más o menos, y la fosa de las Marianas, que tiene 11.000 metros aproximadamente. También vamos a encontrar la presencia de algunos sedimentos, sean tanto oceánicos como continentales. Y bueno, en este caso también vamos a ver que hay pues como consecuencia una interacción muy activa en cuanto a nuestras costas, ¿no? Y bueno, se van a generar unas zonas de sedimentos justamente donde está ingresando la placa y bueno, en este caso, por el mismo hecho de la lixiviación de algunos productos, terminan acumulándose. A este pequeño cúmulo de rastro, tanto que viene de la placa que es oceánica y de la placa continental, ahí se forma pues un pequeño foso que tiene muchos sedimentos. O sea, eso es consecuencia de algunos materiales, tanto orgánicos, inorgánicos, etcétera, que quedan atrapados, ¿no? A este hecho se le conoce como el prisma de acreción. Luego también vamos a tener que tiene una enorme actividad sísmica, usualmente pues a los 700 kilómetros de profundidad. En el plano de Benioff vamos a ver que esta pequeña subducción va generando esos enormes movimientos tectónicos porque existe rozamiento constante, porque toda esta masa tectónica pues no está pasando simplemente en el agua, no, está pasando a través de otra masa continental, y este proceso de gran fricción es lo que genera pues temblores, terremotos, etcétera, ¿no? Entonces, la gran actividad volcánica es una enorme característica, también que existen materiales sometidos a temperaturas y presión muy elevadas y se forman o se originan los arcos volcánicos continentales. Bueno, acá dejamos algunas preguntas abiertas quizás para la próxima sesión al respecto. Lo que vamos a averiguar para ustedes como de trabajo es la escala de Richter, ¿ok? En el caso para medir temblores y terremotos, bueno, es un hecho que inclusive muchas de las actividades que se realizan en las instituciones educativas, nosotros como docentes, usualmente estamos a cargo de muchas de las simulacros y atención, porque a veces el área está muy afín a este tema, ¿no? Ciencia y tecnología. Entonces es bueno saber cómo funciona la escala de Richter para medir los movimientos telúricos, cómo es que se mide, cuáles son las características, cuáles son las escalas, qué significa cada uno de los números. Por favor, en este caso ustedes van a elaborar una infografía al respecto de este punto y entregarla hasta la siguiente clase. Que tengan muy buen día.